y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Contestó: No sé. ¿Yo soy acaso el guarda de mi hermano? Replicó el Señor: ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces Caín dijo al Señor: Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió: Al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase le atacara. Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Génesis 4, del 2 al 16. Buenas tardes, estás aquí en tu programa Amor, Sexualidad y Vida, que se transmite todos los miércoles aquí en Radio María. Y estamos con el Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, que es la 11ª carta encíclica de su santidad Juan Pablo II. Y bueno, yo creo que es un tema muy acorde para estos tiempos. Y algo que hay que tener muy en cuenta es que Jesús se describe a él mismo como el camino, la verdad y la vida. De 3 palabras que él utiliza, una de ellas es la vida. Así es que cualquiera que está atentando contra la vida con una ley, con pues tantas maneras en que hoy día se desprecia la vida humana, está atentando contra Dios mismo. Y bueno, vamos a empezar nuestro programa como todos los miércoles, encomendándonos a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor. Y bueno, hoy no nos pudo acompañar Sonia, pero bueno, ya la semana que entra la vamos a tener aquí con nosotros. Y yo creo que es esta pues palabra de Dios que leímos de Génesis, del primer libro, nos debería de llevar a reflexionar cuánto valoro la vida, porque yo no me canso de repetir que este COVID nos hizo valorar nuestra vida, cuidarla, protegerla y la de nuestros seres queridos. Pero ¿hasta dónde llega mi amor? O sea, ¿a quién soy capaz de ayudarle a proteger su vida? Y dice nuestro Señor también que no hay amigo más grande que el que da la vida por él. Y Él dio la vida por ti, por mí. ¿Por quién sería yo capaz de dar mi vida? Me siento de verdad guardián de mis hermanos, de cualquiera de los más pequeños, inocentes e indefensos que viven en el vientre. Los protejo con mis oraciones, con mis palabras, hablando del valor de la vida que ellos tienen, con mis acciones de cada día. Yo creo que es un momento hoy día de darnos cuenta que la Tercera Guerra Mundial empezó hace muchos años, porque yo ya me he cansado de repetir que me asombré cómo en un par de años pasamos de 50 millones de criaturitas inocentes e indefensas que mueren en el vientre a 73, un 50% más. Pero bueno, vamos a seguir con esta encíclica. Y dice aquí: el hermano mata a su hermano. Como en el primer fratricidio, en cada homicidio se viola el parentesco espiritual que agrupa a los hombres en una única y gran familia, donde todos participan del mismo bien fundamental, la idéntica dignidad personal. Recordemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y aunque esa criaturita que sea tan pequeña, que su vida, como la tuya y la mía, inicia siendo una esferita que es pues la imagen que tiene un óvulo, que es del tamaño de un granito de azúcar, que luego después al mes parece un granito de arroz, bueno, y antes de eso parece una mórula, y hasta los 2 meses vamos a tener en el vientre pues esas manitas, esos piecitos, esa imagen como lo que hoy conocemos como un ser humano. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que debemos
hoy explicar a nuestros hijos del valor de la vida, que todos valemos la sangre de Jesús, que fuimos creados a su imagen y semejanza, pero que nuestra forma, nuestro tamaño va cambiando, porque también la cara que tengo yo, el cuerpo que tengo hoy, no es el mismo que voy a tener cuando tenga 70 años, no es el mismo que tuve cuando tenía 13 años, o cuando era una bebé recién nacida, o cuando tenía un instante de haber sido fecundada en el vientre de mi mamá, o cuando ya estaba por nacer a los 9 meses. Entonces, es muy importante también que les recordemos que el corazón del ser humano comienza a latir el día 21, es decir, cuando la mamá apenas si pudiera comprobar que está embarazada. Y sigo aquí con la encíclica de San Juan Pablo II. En la raíz de cada violencia contra el prójimo se cede a la lógica del maligno, es decir, al actor intelectual de todo homicidio. Y dice aquí, es decir, de aquel que era homicida desde el principio. Juan 8:44. Como nos recuerda el apóstol San Juan, pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que siendo del maligno, mató a su hermano. Así, esta muerte del hermano al comienzo de la historia es el triste testimonio de cómo el mal avanza con rapidez impresionante a la rebelión del hombre contra Dios. En el paraíso terrenal se añade la lucha mortal del hombre contra el hombre. Pues del delito Dios interviene para vengar al asesinado. Caín, frente a Dios que le pregunta sobre el paradero de Abel, lejos de sentirse avergonzado y de excusarse, elude la pregunta con arrogancia. No sé, cuando fue él mismo el que le quitó la vida. ¿Yo soy acaso guardián de mi hermano? Y nos volvemos a preguntar tú y yo, ¿soy guardián de cada uno de mis hermanos? Con la mentira, Caín trata de ocultar su delito, como si pudiéramos ocultarle algo a Dios. Y recordemos también que el padre de la mentira es la serpiente antigua. Y cuando tú veas en un candidato, cuando tú veas en un político ya electo, que está trabajando en leyes que son contrarias a la vida, contrarias a la familia como Dios la instituyó, pues ya debes de saber quién es el autor intelectual de todas esas leyes, quién está gobernando en su alma. Y no se trata de que levantemos odio hacia esas personas, porque nosotros, si Dios es amor, nosotros estamos invitados a amar a cada uno de nuestros hermanos y especialmente a esas almas que pues Dios guarde, ¿verdad? Que mueran en la situación de pecado tan grave en la que están, porque no hay nada que le duela más al dulce Jesús que un alma que se pierde. Y bueno, voy a continuar aquí. Dice, eso hace pensar espontáneamente en las tendencias actuales de ausencia de responsabilidad del hombre hacia sus semejantes, cuyos síntomas son, entre otros, la falta de solidaridad con los miembros más débiles de la sociedad. Y bueno, estos miembros más débiles no son solamente los bebés por nacer, también vemos ya estos atentados de la vida en países donde iniciaron despenalizando la violencia en el vientre. Y pues, ¿qué es lo que sucede? En un país, cuando dejan de nacer criaturitas, cuando los adultos se convierten en adultos mayores, cuando se empiezan a jubilar, cuando ya no están generando bienes, pues hay muy pocos para mantenerlos. Entonces, pues la manera más sencilla de que no nos cuesten es la eutanasia. Entonces, la eutanasia también es la muerte provocada hacia una persona indefensa. Claro que se dulcifica, pues para que no sufra, o al enfermo que pues está costando ya pues dinero, está costando medicamentos. Entonces es otra manera de mentir, porque el dueño de la vida es Dios. Dios es el que sabe cuándo inicia la vida de una persona y cuándo termina. Y bueno, también el dolor tiene un porqué y un para qué. Yo venía en la mañana escuchando precisamente a Monseñor Sipols, que es venezolano, para que por ahí se lo encuentran, lo escuchen, está muy bueno, sobre el sentido de la enfermedad. Y entonces él platicaba experiencias personales desde niños, con personas mayores, enfermos, y pues vamos a decir que hoy día es tan necesaria, hay tantas almas que se están perdiendo, que a veces Dios permite que hayan muchos Cristos en la tierra, muchos Cristos que están llagados con enfermedades y con otras cosas. Y pues ojalá aprendamos poco a poco, cuando menos empezar por ofrecer, cuando menos a tratar de no vivir amargadas las cruces que nos tocan, las enfermedades, sino ofrecerlas, pensar que a lo mejor un alma que está muriendo en este momento y que se condenaría,
por justicia, pues le llega una gracia para que se arrepienta a través de esto que yo estoy pasando y estoy ofreciendo. No seamos indiferentes a nuestros hermanos. Luego dice aquí en el numeral 9, dice, Dios no puede dejar impune el delito. Desde el suelo sobre el que fue derramada la sangre del asesinado, clama justicia a Dios en Génesis. Vemos en 37:26, en Isaías 26:21, en Ezequiel 24 del 7 al 8. Y de este texto la Iglesia ha sacado la denominación de pecados que claman venganza ante la presencia de Dios. Y bueno, escuchamos la palabra venganza y nos pudiera causar un poco de ruido. Podríamos decir, pues, ¿cómo puede ser Dios, que es amor y es venganza a la vez? Bueno, si Dios es amor, su venganza no puede contener nada que sea contrario al amor. Su venganza es justicia y es con amor y por amor. Y dice, aquí sigo leyendo, y entre ellos, incluido en primer lugar, el homicidio voluntario. Y dime si tú que nos estás escuchando, pues cuando se vive un embarazo inesperado, cuando, pues bueno, generalmente esto es suscitado porque vivimos la sexualidad fuera de como Dios la creó, que bueno, la sexualidad es un regalo divino, el placer es creado y amado por Dios, pero está hecho como un regalo para el día de bodas. Es el instrumento a través del cual la esposa recibe gracias a través del esposo y viceversa, y sirve para dar expresar de una manera especial el esposo y la esposa su amor, y para dar vida, y por qué no, también para dar placer. Pero cuando se vive fuera de cómo fue creado, muchas veces pues creen o suponen los jóvenes que utilizando un método anticonceptivo van a evitar un embarazo. Y quiero platicarte que todos los métodos anticonceptivos fallan. Yo que durante años he atendido mujeres que pasan por un embarazo inesperado, he atendido de todo, hasta de vasectomía, de todo. Entonces, cuando se programa una cita con un médico que había jurado defender la vida, se le paga a ese sicario. No es un homicidio, no es premeditado no es hecho con premeditación, alevosía y ventaja contra esa criatura. Claro, la mamá está pasando una situación difícil, pero lo que la madre necesita no es ayuda para quitarle la vida a su hijo, necesita ayuda para salir adelante con esa criatura, porque entran a esos centros 2 pacientes y sale nada más uno vivo. Entonces nosotros estamos hechos para hacer cualquiera de nuestros programas, tener una solución con amor, y por eso hay un centro católico que si tú sabes de alguien que esté pasando un embarazo inesperado, se llama Loving Choice. Es un centro católico y hay muchos más como PSN. Ahora sí que por donde tú vivas vas a encontrar uno. Vamos a seguir. Para los hebreos, como para muchos otros pueblos de la antigüedad, en la sangre se encuentra la vida. Mejor aún, la sangre es la vida. Deuteronomio 12:23. Y la vida, especialmente la humana, pertenece solo a Dios. Por eso, quien atenta contra la vida del hombre, en alguna manera, atenta contra Dios mismo, como yo les decía. Y bueno, a veces para despenalizar esta violencia en el vientre, pues se utilizan muchas mentiras porque no tienen otra palabra. Pero a veces dicen, bueno, es que no sabemos cuándo empieza la vida humana. Pues es muy sencillo. Si es un dato científico que el corazón de un ser humano comienza a latir, yo he encontrado en muchas partes de la ciencia el 18 y en otros el 21. Curiosamente no he encontrado 19 ni 20, sino 18 y 21. Y me gustan estos números porque en muchos países la mayoría de edad es el 18 y en otros el 21. Entonces podemos recordarlo muy fácilmente. Para cuando la mamá se da cuenta, como te decía hace ratito, que está embarazada, ya su hijo tiene un corazón que le está latiendo. Y si hacemos un examen de sangre, ¿a qué especie pertenece esa criatura? Pues no es una tortuga que se convierte en ser humano, no es una bola de células que se convierten en ser humano, porque tú y yo somos una bola de células también, solo que con diferente tamaño, diferente forma, diferente edad. Y seguimos aquí con la encíclica. Caín es maldecido por Dios y también por la tierra, que le negará sus frutos. Génesis 4, 11, 12. Es decir, cargamos las consecuencias. Y no solamente las consecuencias el que lo hace, la cargamos todo. A mí me ha tocado, he ido a varios centros, hemos ido durante años a rezar afuera de centros de exterminio prenatal y hemos visto cómo los locales que están ahí empiezan a cerrar
y llega otro y cierra y llega otro y cierra y muchas veces están vacíos. Incluso hay una noticia muy fuerte, pero eso sucedió aquí en Texas, cerca de uno que no está tan lejos de aquí donde estamos transmitiendo, que como a veces esos pedacitos, esos cuerpitos triturados se van al desagüe, hace algunos años empezaron a salir por los desagües de los vecinos. Entonces imagínate qué triste, porque ni siquiera se les da una cristiana sepultura. Seguimos aquí con la encíclica. Dice, la violencia del homicidio cambia profundamente el ambiente de vida del hombre. La tierra del jardín del Edén, lugar de abundancia, de serenas relaciones interpersonales y de amistad con Dios, pasa a ser país de Nod. Génesis 4:16. Lugar de miseria, de soledad y de lejanía de Dios. Caín será vagabundo, errante por la tierra. Génesis 4:14. La inseguridad y la falta de estabilidad lo acompañarán para siempre. Es muy importante que si tú pasaste por un aborto provocado, porque bueno, cuando perdemos un hijo de forma natural en el vientre se hizo una pérdida, te acerques a un centro Provida. ¿Para qué? Para que recibas atención, para que esa herida sane, para que te perdones a ti misma y también para que le pidas perdón a Dios y le pidas perdón a esa criatura. Yo te invito a que busques en tu teléfono, bueno, si nos estás escuchando de Houston, pues a que busques el teléfono de la diócesis Galveston, Houston, pero si no, perdón, desde donde estés, que busques teléfono de la diócesis, porque siempre vas a encontrar, hay retiros para ayudar a sanar esta herida, como el viñedo de Raquel y muchos otros más. Y si no, busca el centro Provida que tengas más cerca, porque ahí vas a recibir ayuda gratuita. Nosotros no estamos invitados a señalar, a juzgar. Obviamente que lo que siempre se juzga es la acción, que pues fue una acción reprobable, pero estamos llamados a comprender a la persona, ayudarle a sanar. Y quiero decirte también que los centros Provida están llenos de personas que cometieron este error y ahora están ahí para ayudar a otros a que no caigan en ese error y están ahí para reparar. Entonces, no tengas pena. La violencia homicida cambia, como te decía, profundamente todo. Pero Dios, siempre misericordioso, aun cuando castiga, puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase lo atacara. Es decir, él quitó la vida, pero Dios no quería que le quitara a nadie la vida, a él. Y él está para protegerlo y defenderlo frente a quienes querrán matarlo para vengar así la muerte de Abel. Ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal. Tú que nos escuchas y que seguramente puede haber por ahí alguna almita que nos está escuchando y a lo mejor fue algo tan doloroso que lo olvidaste. Y a lo mejor por algo Dios te puso a escuchar este programa y estás recordando que hace muchos años pasaste por una situación difícil y que han pasado muchas cosas después y no sabes por qué. Esta es la raíz y a lo mejor Dios está tocando esta herida, la está descubriendo para que te acerques a Él, porque Él quiere que sanes. Quiero decirte que esa criatura ya está con Él y esa criatura también te quiere ver feliz. Y esa criatura te está esperando en el cielo con los brazos abiertos para decirte, mamá, te perdono, qué gusto me da que me hayas dado la vida. Me refiero a darme la vida porque pues para que nosotros somos co-creadores. No pude nacer, pero mira, he pasado aquí feliz con un montón de niños, con la Virgen que nos ha estado pues enseñando, haciendo unas clases de catecismo, que nos ha estado celebrando nuestros cumpleaños, que bueno, la ha pasado muy bien. Y seguimos con la encíclica. Dios expulsó a Caín de su presencia y renegado por sus padres lo desterró como exilio en una habitación separada por el hecho de que había pasado de la vida humana, de la humana benignidad a la ferocidad bestial. Sin embargo, Dios no quiso castigar al homicida con el homicidio, ya que quiere el arrepentimiento del pecador y no su muerte. ¿Por qué vino Jesús? Vino para salvarnos, vino para enseñarnos a amar. Entonces, recuerda, o a lo mejor tú eres aquella amiga que pues dio un mal consejo, que prestó el dinero, o a lo mejor nos está escuchando por ahí un caballero y a lo mejor pues estabas muy joven, a lo mejor te eludiste de tu responsabilidad, a lo mejor dijiste pues quién sabe si esa criatura es mía. Y después de que nació tu primer hijo, tu subconsciente te dice es el segundo. Entonces es momento de que
pues sanes esa herida, porque lo que nuestro Señor quiere es que te arrepientas nada más. Porque el pecado, la Biblia nos dice que hay pecado, un pecado que Dios no perdona. Y bueno, ¿cómo nos va a perdonar lo que no reconocemos, de lo que no nos arrepentimos, de lo que no le pedimos perdón? Y te recuerdo que, bueno, antes, para que este pecado fuera suelto, tenías que ir con el obispo o con un sacerdote que tuviera permiso, pero ya hace tiempo, en el año de la misericordia, se abrió este permiso para que todos los sacerdotes puedan absorber este pecado. Y quiero invitarte también a que repares. ¿Cómo reparar? Haciendo lo opuesto a lo que hiciste. A lo mejor, pues, hablando con los jóvenes, invitándolos a que vivan una sexualidad como fue creada. A lo mejor cuando tus amigos están hablando de que es súper chévere ser infiel y que, pues, hablarles sobre la fidelidad en el matrimonio. A lo mejor defendiendo la vida, uniéndote a las campañas de 40 días por la vida, a lo mejor haciéndote voluntario en un centro Provida, a lo mejor en tu parroquia puedes donar y puedes pedir que esa donación que tú estás dando pues vaya para el Ministerio Provida, para que pues ayudemos a muchos más a nacer. Seguimos. ¿Qué has hecho? Eclipse del valor de la vida. Vamos en el numeral 10. El Señor le dice a Caín, ¿qué has hecho? Que eso es lo que nos dice nuestra conciencia. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Me quiero detener aquí un poquito. Quisiera invitarte también, porque a lo mejor a ti pues eres un buen católico, vas a misa los domingos, te confiesas una vez al mes y no estás a favor del aborto. Pero dices, bueno, en violación, pues sí. Pues quiero decirte que esa criatura no tiene por qué pagar el delito de su padre. Nunca hemos visto que ningún delito lo termine pagando, y menos un recién nacido. La voz de la sangre derramada por los hombres no cesa de clamar, de generación en generación, adquiriendo tonos y acentos diversos y siempre nuevos. Si nosotros pudiéramos contabilizar la sangre que ha sido derramada, nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, y la viéramos vaciada en la tierra, ¿cuántos kilómetros veríamos llenos de tierra, de sangre inocente? Y esa sangre está clamando justicia al cielo. Porque si a ti algún secuestrador te entregara a tu hijo en una bolsita, porque conozco más de un caso, te lo entregan en pedacitos. Una cosa es perdonar a esos homicidas, una cosa es orar por su conversión, porque son almas de Dios y Dios no quiere que se condenen, pero también quisieras justicia, porque el delito que esa persona hizo, pues tiene una consecuencia que se llama cárcel. Como si alguien llega, se mete a tu casa y te roba, pues tú podrás perdonarlo, podrás desearle el bien, pero tiene que pagar por lo que hizo. La justicia dice que hay que dar a cada quien lo que le corresponde. La pregunta del Señor, ¿qué has hecho? En Caín no se puede esquivar. ¿Qué he hecho yo por mis hermanos que están muriendo de hambre? Por los niños que están siendo abusados, por los niños que están, Dios mío, sufriendo de estas leyes nuevas que los confunden y que les está siendo quitada su vida. Hay amenazas que proceden de la naturaleza misma y que se agravan por la desidia culpable y la negligencia de los hombres, que no pocas veces podrían remediarlas. ¿Qué pudiéramos hacer tú y yo para salvaguardar la vida de los más pequeños e inocentes? ¿Cómo no pensar también en la violencia contra la vida de millones de seres humanos, niños forzados a la miseria, a la desnutrición, al hambre, a causa de una inicua distribución de las riquezas? Aquí está también la dignidad y el valor de la vida humana. Entonces, yo creo que podemos empezar a ayudar a los que tenemos cerca y están pasando dificultades económicas, pero hay países donde la necesidad económica es apremiante. Yo quisiera invitarte a que veas, busques ahí muy fácilmente en las redes, encuentras los niños desnutridos que están muriendo de hambre. Por eso tú y yo, que tenemos la gracia, porque es una gracia de Dios, de que no nos hace falta los alimentos, el trabajo, el techo, la salud, la ropa, empecemos a dejar de desperdiciar. Ahí está una forma en la que yo puedo ayudar a mi hermano que vive en África. ¿Cómo? Comiéndome todo lo que me sirvo, cuidando que nada se eche a perder de mi refrigerador.
en solidaridad a aquellos y a lo mejor desde apagar la luz. La luz que tanto me puede costar en un recibo si yo la dejo prendida en lo que, no sé, un ratito, salí de la casa y regresé a la media hora. En atención a esos que no tienen luz, porque hay lugares donde no existe la luz. Se va la luz del día y si les da para comprar una vela, esa es la luz que ellos tienen. Entonces, no es justo que yo que tengo esa gracia la esté desperdiciando. Vamos al numeral número 11. Dice por aquí, por el hecho de que tienden a perder en la conciencia colectiva el carácter de delito y asumir paradójicamente el de un derecho, hasta el punto de preceder con ello a un verdadero propio reconocimiento legal. Es que hemos desviado, nos hemos ido del derecho a nacer al derecho a decidir por mi cuerpo, que sí tienes la libertad para ejercerla en tus decisiones, pero te recuerdo que dentro de tu vientre hay otro corazón y es otro cuerpo diferente. Y habría que preguntarle a esa criatura si quiere nacer, porque no estás decidiendo sobre tu cuerpo, estás decidiendo sobre el cuerpo de alguien más. Todo esto se explica, al menos en parte, como el valor de la vida pueda hoy sufrir una especie de eclipse, aun cuando la conciencia no deje de señalarlo como un valor sagrado e intangible, como demuestra el hecho mismo de que se tienda a disimular algunos delitos contra la vida naciente o terminal con expresiones de tipo sanitario, que distraen la atención del hecho de estar en juego el derecho a la existencia de una persona humana concreta. Pues ya hay muchos, quiero platicarte por si no lo sabes, que hay muchos países donde ya no hay niños con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque hacen una evaluación prenatal, se dan cuenta que vienen con esta diferencia, vienen especiales, entonces ya no se les permite nacer. Y entonces hemos volteado, como te estaba diciendo, del derecho a nacer al derecho sobre mi cuerpo. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Señor en la cruz? Utilizó su libertad para dar su vida por ti y por mí. Y lo que se hace en un centro de exterminio prenatal es precisamente lo opuesto. Mientras del corazón de Jesús salió sangre y agua, de un vientre que se abre para sacarle la vida, sale lo mismo. Se ha hecho, vamos en el numeral 12, una estructura de pecado, que es la cultura de la muerte. Es una guerra de los poderosos contra los débiles. La vida que exigiría más acogida, más amor y cuidado, es tenida por inútil o considerada como un peso insoportable y por tanto despreciada de muchos modos. Hay por ahí una foto muy interesante de un niño que en medio de la guerra, si no recuerdo mal, va cargando a su hermanito. Y entonces alguien le pregunta si no le pesa, porque no recuerdo bien si ya estaba muerto, y dice, es que no es un peso, es que es mi hermano. Estoy parafraseando lo que dice ese niño. Quien con su enfermedad, con su minusvalidez, o más simplemente con su misma presencia, pone en discusión el bienestar y el estilo de vida de los más aventajados, tiende a ser visto como un enemigo del que hay que defenderse o a quien hay que eliminar, que desencadena así una especie de conjura contra la vida. Y hace un poquito estábamos hablando de la injusta distribución de los bienes. A veces pretendemos decirles a las personas pobres cuántos hijos ellos deben de tener, porque si no están sobrepoblando y eso los lleva a la pobreza. Es que el problema no es eso. El problema es la injusta distribución de la riqueza. Y habría que preguntarnos si yo estoy pagando un salario justo. Y si lo que ellos están ganando es lo que a mí me gustaría estar ganando para mantener a mi familia. Vamos en el numeral 13. Para facilitar la difusión del aborto, se han invertido y se siguen invirtiendo ingentes sumas destinadas a la obtención de productos farmacéuticos que hacen posible la muerte del feto en el seno materno sin necesidad de recurrir a la ayuda del médico. Yo tengo 10 años viviendo aquí y antes de vivir aquí trabajaba en un centro de México, Centro Provida, y yo me fui dando cuenta durante muchos años que estuve ahí como pues generalmente utilizaban un método que les falló, porque como te decía, todos los anticonceptivos fallan. Pero cuando sale la píldora del día después, que la píldora, vamos a hablar los anticonceptivos hormonales, píldora, dispositivo, implante, inyección, anillo y parche, tienen una función que hace que no salga un óvulo. Si no sale la semilla de la mama, pues no se puede unir a la semilla del papá y no puede haber una nueva vida.
Aparte de esto, por si falla, vamos a decir que falló y sí salió el óvulo y pues fue en un periodo fértil y hubo vida, perdón, antes de que lleguemos a hubo vida, cambia la densidad del moco cervical para que la semilla del papá no pueda llegar, es decir, muera en el camino y no pueda llegar para encontrarse con la semilla de la mamá y haya una nueva vida. Y tienen un tercer efecto, que bueno, pues ya falló el anovulatorio, el espesamiento del moco cervical, porque no es lo mismo nadar en agua que nadar en gel. Entonces hubo vida, se encuentran la semilla de papá, de mamá con el alma en la trompa de falopio y todos a la semana bajamos al útero donde estamos los siguientes 9 meses de vida, pues hace que este bebé baje antes, baje después o no se pueda adherir. Entonces el bebé es tan pequeñito que no se ve al salir. Entonces, como te decía, ¿qué es lo que pasó? Sale la píldora del día después, es una dosis altísima de anticonceptivos. Entonces, en caso de que haya habido vida, pues es desplazada sin que la mamá se dé cuenta. También hay otros medicamentos se encuentran facilísimo en internet, que se supone que fueron hechos para otro tipo de cosas y donde pues a veces se pueden comprar en el súper, en una farmacia, y entonces esa criatura o en los mismos centros de exterminio prenatal se los dan para que lo hagan en su casa. Esa criatura termina en el inodoro de la casa y esa jovencita va a sentir el síndrome de posaborto muy fuerte, porque cada que entre al baño, cada que lo vea, va a estar recordando en su inconsciente lo que pasó. Y bueno, como te decía, empezaron a dejar de utilizar métodos porque decían, bueno, pues si me falla está la píldora del día después. Y pues, ¿qué más? Cuando se empiezan a abrir estas posibilidades con despenalizaciones, pues sí, si me falla, pues ya tengo el aborto. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando se quita la pena, que la pena debería de estar ahí. Yo algún día platicaba con una compañera pro y le decía, pero es que no nos interesa que la mujer esté en la cárcel. Me decía, a ver, momento, ubícate. Si la señora le quita la vida a su hijo por la razón que sea, recién nacido, de 1, de 3, de 5, de 7 años, la justicia es que pague una pena de cárcel. Es lo mismo cuando esto se ejerce. Sin embargo, pues difícilmente hay, yo creo que contás con una mano las mujeres que están por este delito en la cárcel. Y es lo que se utiliza como bandera para tocarnos el corazón. Y bueno, seguimos aquí con el numeral número 13. Dice, se afirma con frecuencia que la anticoncepción segura y asequible a todos es el remedio más eficaz contra el aborto. Se acusa además a la Iglesia Católica de favorecer el hecho el aborto, al continuar obstinadamente enseñando la ilicitud, es decir, que no es lícito, moral de la anticoncepción. La objeción, mirándolo bien, se revela en la realidad falaz. El efecto puede ser que muchos recurran a los anticonceptivos incluso para evitar después la tentación del aborto. Pero los contravalores inherentes de la mentalidad anticonceptiva, bien diversa del ejercicio responsable de la paternidad y maternidad, respetando el significado pleno del acto conyugal. Yo quisiera invitarte también a que leas La Humane Vitae. Yo me quedé espantada cuando la leí hace varias décadas, porque cuando entró, los anticonceptivos, por ahí de los 60, el Papa Pablo VI nos dijo cuáles iban a ser las consecuencias. Y fue apocalíptico, porque fue profético. ¿Por qué? Porque es lo que hoy estamos viviendo. Si antes unos jovencitos pues se abstenían de una relación sexual si no estaban casados por el miedo al embarazo, pues ya se les quitó el miedo. Si el casado tenía una tentación con un poco de copas, pues ya sabe que en la farmacia más cercana puede encontrar un preservativo y ya se quita esa preocupación. Entonces aumentaron los embarazos inesperados. Al aumentar los embarazos inesperados, aumentan los abortos. La mujer se empieza a ver como un objeto sexual. Y bueno, yo te invito a que la leas, es muy pequeñita. Dice, es cierto que la anticoncepción y el aborto desde el punto de vista moral son males específicamente distintos. La primera, que es la anticoncepción, contradice la verdad plena del acto sexual como expresión propia del amor conyugal. Y el segundo destruye la vida de un ser humano, pero el uno conlleva al otro. Y hay un dicho que, no suena tan bonito, pero es muy cierto. Después de toda relación sexual
pues la consecuencia lógica y biológica es que puede haber una nueva vida. O sea, y dice, digo, es un chiste, no me encanta cómo dice, pero dice que esperabas una lavadora. Dice, la anticoncepción se opone a la virtud de la castidad matrimonial. Porque la castidad no significa abstenerse de un abrazo conyugal. La castidad es vivir mi sexualidad como Dios la fue creada. Es decir, para lo que fue creada. Si yo estoy soltero, pues es abstenerme hasta casarme. Si yo estoy separado, pues obviamente seguir siendo fiel a mi esposo y bueno, pues aquella razón por la que nos separamos, tratar de sanar para finalmente volvernos a unir. Si soy viudo, pues también vivir la abstinencia mientras no vuelva a casarme. Pero los casados viven la abstinencia cuando no están preparados, o vivimos, perdón, para tener crear una nueva vida, para ser co-creadores a través de la abstinencia en un periodo breve. Porque los métodos naturales lo que hacen es descubrir cuándo es el periodo fértil para, si no estoy preparado, pues abstenerme y en esos periodos, por ejemplo, expresar mi amor de una manera diferente. Me puedo ir a tomar un café con mi marido, puedo salir a caminar, puedo ver una película y tantas maneras. Y dice por aquí, a pesar de su diversa naturaleza y peso moral, muy a menudo están íntimamente relacionados como frutos de una misma planta. ¿Cómo podríamos llamar a esta planta? Pues la lujuria. En muchísimos otros casos, estas prácticas tienen sus raíces en una mentalidad hedonista e irresponsable respecto a la sexualidad y presuponen un concepto egoísta de la libertad, que ve a la procreación como un obstáculo al desarrollo de la propia personalidad. Así, la vida podría brotar del encuentro sexual, la vida que podría brotar del encuentro sexual se convierte en enemigo a evitar absolutamente y el aborto en la única respuesta posible frente a una anticoncepción frustrada. Vamos al numeral 14. También las distintas técnicas de reproducción artificial que parecerían puestas al servicio de la vida y que son practicadas no pocas veces con la intención, en realidad dan pie a nuevos atentados contra la vida, más allá del hecho de que son moralmente inaceptables del momento en que separan la procreación del contexto integralmente humano del acto conyugal. Estas técnicas registran altos porcentajes de fracaso. Este afecta no tanto la fecundación como al desarrollo posterior del embrión, expuesto al riesgo de la muerte por lo general en brevísimo tiempo. Además, se producen con frecuencia embriones en número superior al necesario para su implantación en el seno de la mujer. Y estos así llamados embriones supernumerarios son posteriormente suprimidos, llámese eliminados, llámese quitarles la vida, llámese abortados, o utilizados para investigaciones que bajo el pretexto del progreso científico médico reducen en realidad la vida humana a simple material biológico que se puede disponer libremente. Bueno, vamos a hablarlo un poquito con manzanitas. La fecundación artificial, algunas de las consecuencias son, pues bueno, se van a extraer óvulos, digo, hay muchos procedimientos, voy a hablar de algunos de ellos, pero se extraen óvulos de a lo mejor de una mamá que los está regalando, se obtienen espermatozoides de otro que va a ser el papá biológico que los está regalando y que bueno, también tomemos en cuenta que para sacar esos espermatozoides a lo mejor lo van a mandar con unas revistas a un baño. Entonces no es lo mismo proceder de un acto de amor que de un acto donde se separan como material biológico y donde pues es producto de la lujuria. Tiene ya una parte ahí sellada en su material de la forma que se fue hecho y a lo mejor esta criatura pues la está pidiendo otro papá y otra mamá, ojalá no fueran dos del mismo sexo y a veces pues hay otra participante que es aquella mujer que presta o renta su vientre, entonces esa criatura va a tener 5 papás, ni siquiera los va a conocer a todos, ni siquiera va a tener la oportunidad de vivir con pues aquellos que le dieron la vida. Y también, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en estos experimentos se hacen, como dice aquí, como nos explica bien la encíclica, más bebés, más seres humanos de los que se necesitan, porque a lo mejor pues esos papás pidieron uno y pidieron que no tenga diabetes y pidieron a veces que sea niña y entonces implantan varios, y no estoy hablando de todos los procedimientos, algunos son así. Entonces, a veces
implantan solo unos, otros, como dice aquí, los dejan congelados o como para experimentar con ellos. Imagínense, una vida humana se convierte en un objeto de experimentación y pues a veces, y yo lo he leído muchas veces en noticias que dicen, bueno, pues se equivocaron porque yo quería niña y es niño, entonces quieren obligar a la que está prestando o rentando su vientre, a veces por pobreza, a que elimine esa vida. Y esas criaturas a veces han huido porque lo hacen orilladas por la pobreza, tienen a su bebé y se quedan con ellos. Vamos a hablar ahora de los diagnósticos prenatales. Dice que no presentan dificultades morales si se realizan para determinar eventuales cuidados necesarios para el niño aún no nacido. Con mucha frecuencia son ocasión para proponer o practicar el aborto. Es el aborto eugenésico, cuya legitimación en la opinión pública procede de una mentalidad equivocadamente considerada acorde a las exigencias de la terapéutica, que acoge la vida solo en determinadas condiciones, rechazando la limitación, la minusvalidez, la enfermedad. Y bueno, aquí yo quiero platicar un par de casitos que los pueden encontrar súper fácil en internet. Bueno, vamos a retroceder un poquito con la violación. Creo que se llama Valerie Gatto, con doble T, una modelo guapísima que pues era producto de violación. Entonces su mamá la pudo haber abortado. Hay otra Miss Universo, no recuerdo bien si es Miss Italia de 1995, que a su mamá le sugirieron lo mismo porque venía hecha un monstruo. Pues el monstruo fue tan divino que fue una Miss Universo. Hay otro caso también de otra mamá que el médico le propone esto porque pues esa criatura viene con, parece que 4 brazos, 4 piernitas. Entonces, ¿te imaginas lo terrible que es tener un hijo así, que sufra así? Pues resulta que eran 2 bebés. Y esos bebés hoy día son sacerdotes. Bueno, dice, además, el panorama actual resulta aún más desconcertante debido a las propuestas hechas en varios lugares de legitimar, es decir, quitar, hacerlo legal, quitar la pena, en la misma línea del derecho al aborto, incluso el infanticidio, retornándole hacia una época de barbarie que se creía superada para siempre. Porque sí, ya hay muchas propuestas de ley y no me parecen tan descabelladas, porque en realidad quitarle la vida a o sea, en este sentido descabelladas, porque descabelladas es quitarle la vida a cualquier ser humano, pero es lo mismo quitarle la vida a un bebé cuando es el primer instante de su vida, con un anticonceptivo hormonal, con una fecundación asistida, que quitárselo con un medicamento a los 2 meses o con todos los demás formas como se hace, que bueno, una de ellas es la inyección salina, que se inyecta y el líquido es tan doloroso que se recomienda que no se vacíe ni siquiera una gotita a la mamá porque moriría del dolor, y que muchas mamás que han pasado por ese procedimiento dicen que de haber sabido que iban a sentir a su hijo retorciéndose en el vientre nunca lo hubieran hecho. Es lo mismo que quitárselo al recién nacido. Es lo mismo porque es un ser humano, es una bola de células con diferente forma y tamaño. Vamos al numeral número 15. Dice, amenazas no menos graves afectan también a los enfermos incurables y a los terminales, en un contexto social y cultural que, haciendo más difícil afrontar y soportar el sufrimiento, agudiza la tentación de resolver el problema del sufrimiento eliminándolo de raíz, anticipando la muerte al momento considerado como el más oportuno. Yo creo que Jesús no necesitaba ni siquiera subir a la cruz. Pero Jesús no se bajó a las 12 con un minuto. Dijo, suficiente, ya, con esto lo redimí. Él se estuvo ahí hasta las 3 de la tarde. No se bajó de la cruz. Si nosotros, por algo, Dios permite que pasemos un sufrimiento, pues a lo mejor estamos reparando nuestros pecados, a lo mejor estamos ayudando un alma con mucha necesidad. No sabemos cuál es el valor del sufrimiento. Entonces, si Dios lo permite, es para algo. Dice por aquí, las personas vinculadas afectivamente con el enfermo puede surgir un sentimiento de comprensible, aunque equivocada, piedad. Es una falta de piedad. Todo esto se ve agravada por el ambiente cultural que no ve en el sufrimiento ningún significado o valor. Esta, más que por una presunta piedad ante el dolor del paciente, es justificada a veces por razones utilitarias de cara a evitar gastos innecesarios demasiado costosos para la sociedad. Se supone así la eliminación de los recién nacidos malformados, de los minusválidos,
graves, de los impedidos, de los ancianos, sobre todo si no son suficientes, y de los enfermos terminales. No es lícito callar ante otras formas más engañosas, pero no menos graves, reales o de eutanasia. Estas podrían producirse cuando, por ejemplo, para aumentar la disponibilidad de órganos para trasplante, se procede a la extracción de los órganos sin respetar los criterios objetivos y adecuados que certifican la muerte del donante. Y yo creo que a veces, yo pongo un ejemplo, porque a veces la gente dice, no, pobrecito, es que va a sufrir, porque hemos visto pues personas que tienen muchas limitaciones físicas. Sin embargo, vemos personas que tienen todo lo que podríamos decir humanamente necesario para vivir felices, como fama, dinero. ¿Y cuántas personas famosas no se han suicidado? ¿Y cuántas personas con estas diferencias o discapacidades, como llaman algunos, no son totalmente felices? La felicidad no reside en lo que tengo o dejo de tener. Yo a veces les pongo este ejemplo. A ver, vamos a suponer que tienes 2 hijos divinos, súper exitosos, y de repente tienen un accidente y uno de ellos queda con alguna discapacidad. Entonces, ¿le vas a quitar la vida a tu hijo para que no sufra? Yo creo que no, ¿verdad? O tu esposo queda con lo que quieres es darle amor, ayudarle a vivir de una manera mejor. Y mira que muchas mujeres han quedado tremendamente dañadas por un aborto. Yo tengo por ahí guardado un video de una mamá que lleva a su hija a estos centros de exterminio prenatal, pues para que su hija no sufra, pueda seguir estudiando, y le terminan devolviendo una hija que pasa todo el tiempo en cama, que tiene que cambiarle los pañales por una negligencia médica, y lo peor es que el médico sigue practicando. Bueno, vamos al número 16. Dice, otro fenómeno actual en el que confluyen frecuentemente amenazas y atentados contra la vida es el demográfico. Este presenta modalidades diversas en las diversas partes del mundo. En los países ricos y desarrollados se registra una preocupante reducción o caída de los nacimientos. Los países pobres, por el contrario, presentan en general una elevada tasa de aumento. Entonces, a veces nosotros queremos decidir quiénes sí tienen y quiénes no, y entonces los pobres no tienen derecho, como decíamos hace rato, a tener sus hijos. Dice, el antiguo faraón, viendo como una pesadilla la presencia y aumento de los hijos de Israel, los sometió a toda forma de opresión y ordenó que fueran asesinados todos los recién nacidos varones de las mujeres hebreas. Éxodo 1, 7, 22. Del mismo modo se comportan hoy no pocos poderosos de la tierra. Se condicionan injustamente la aceptación de una política antinatalista. Muchas veces hay países que para prestar dinero a los países pobres les imponen que ellos metan la anticoncepción y el aborto. Y pocos países son los que se resisten. Nicaragua es uno de ellos, por eso es un país tan pobre. Y lástima que hoy día se cuentan con la mano los países que no tienen ni una ley que permite esto, porque en algunos países pareciera que no está despenalizado, pero sí se permite por pobreza, por malformación, por violación, que pues todos a fin de cuentas son pretextos. Creo que todavía alcanzamos al numeral 17. Dice, el siglo XX será considerado una época de ataques masivos contra la vida, una serie interminable de guerras y una destrucción permanente de vidas humanas inocentes. Los falsos profetas y los falsos maestros han logrado el mayor éxito posible. Más allá de las intenciones que pueden ser diversas y presentar tal vez aspectos convincentes, incluso nombrar de la solidaridad, estamos en realidad ante una objetiva conjura contra la vida, que ve implicadas incluso a instituciones internacionales dedicadas a alentar y programar auténticas campañas de difusión de la anticoncepción, la esterilización y el aborto. Cabe mencionar que en muchas clínicas populares, es decir, no particulares, a la mamá la esterilizan al salir de un parto sin preguntarle. Finalmente, no se puede negar que los medios de comunicación social con frecuencia cómplices de esta conjura, creando en la opinión pública una cultura que presenta el recurso de la anticoncepción, la esterilización, el aborto y la misma eutanasia como signo de progreso y conquista de la libertad. Y la Madre Teresa de Calcuta bien nos decía que estos son los países más pobres. ¿Por qué? Porque han sacado
del vientre a nuestro Señor. Recordemos que nuestro vientre está por el Espíritu Santo. Y bueno, vamos a cerrar nuestro programa con una pregunta bien importante para hacernosla tú y yo. ¿Soy guardián de mi hermano? ¿De quién me está pidiendo hoy Jesús que sea guardián de ese hermano? ¿Qué me duele? Los bebés que no nacen, los niños que están siendo violentados en su sexualidad, que están siendo abusados. Me duelen los adultos mayores, los niños especiales, los seres humanos con discapacidades. ¿Dónde me está llevando Dios hoy para hacer algo? Y bueno, vamos a cerrar con una oración en lo que cerramos aquí el programa, pidiendo al dulcísimo niño Jesús que nació en Belén, que nos regale ese amor a la vida, que nos regale esa sabiduría para comprender que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el camino a la felicidad, el camino al cielo. Él es la verdad y que cualquier persona que nos esté tratando de llevar, influenciar a leyes contrarias a la vida, a la dignidad del ser humano, despierte en nosotros esa compasión para orar por Él, que descubre en nosotros esa fidelidad a la verdad, ese amor a la vida, que su corazón quede cimbrado nada más al vernos. Y finalmente, que nos ayude a descubrir esas mentiras de hoy día. Nos vemos la próxima semana. Gracias.